hasta demostrar lo contrario. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión nos vamos a otra parte de los crímenes, aunque no siempre se les relaciona a ellos, porque los procesos judiciales pueden surgir por múltiples razones. Sin embargo, este episodio tratará películas más clásicas, de esas que solo están en blanco y negro, salvo una de las tres que os traigo hoy. Dicho esto, quedáis advertidos de que las recomendaciones pueden resultar más exquisitas bajo la perspectiva de algunas personas. Pero si sois lo suficientemente curiosos, quedaros hasta el final y anotad bien los títulos de las próximas 3 cintas. Partimos del año 1959 con un largometraje que seguro los más veteranos reconocen, sobre todo si están experimentados en el mundillo, porque hasta su cartel se ha usado de referencia en múltiples ocasiones. Anatomía de un asesinato. Paul Bigler, un abogado de provincias venido a menos, acepta defender a un teniente del ejército acusado de asesinar al supuesto violador de su esposa. El caso parece sencillo a primera vista, un crimen pasional bajo los efectos de un arrebato. Pero a medida que el juicio avanza, las líneas entre la verdad, la manipulación y la estrategia legal se desdibujan. Dirigida por Otto Preminger y basada en la novela homónima de Robert Treiber, esta cinta se convirtió en uno de los dramas judiciales más influyentes del cine. Lejos de los discursos grandilocuentes o las resoluciones moralistas, la película ofrece un retrato frío del sistema legal estadounidense, donde la habilidad del abogado para sembrar dudas pesa más que la certeza sobre la verdad. James Stewart, en uno de sus papeles más sobrios y menos idealizados, interpreta a Bigler con un equilibrio perfecto entre la astucia, el humor y una aparente dejadez que esconde un cerebro afilado. A su lado, Ben Gazzara encarna al impasible teniente Mannion, y Lee Remick, en un papel adelantado a su tiempo, da vida a Laura, una esposa cuya conducta abierta y provocadora rompe con los clichés de la víctima ideal. Ninguno de los personajes es lo que parece, y ahí está parte del encanto. Una de las curiosidades más llamativas es la participación del abogado Joseph Welch, famoso por su enfrentamiento con el senador McCarthy durante las audiencias anticomunistas, quien interpreta al juez Weaver en esta película. Welch, sin experiencia como actor, aportó al film una autenticidad inesperada y se convirtió en un rostro inolvidable dentro del reparto. Otro detalle bastante interesante es que el largometraje rompió con los tabúes de su época, al utilizar los términos como violación, bragas o esperma en los diálogos, algo que enfrentó a Preminger en la censura y que ayudó a abrir camino al cine posterior. La banda sonora, compuesta por Duke Ellington, quien además aparece brevemente en una escena, añadió un tono inusual al género, mezclando el jazz con el drama judicial. El resultado es el de una película que, a pesar de su larga duración cercana a las 3 horas, mantiene la tensión gracias a su guión afilado, sus interpretaciones y su sutil crítica a la justicia como espectáculo. Esta cinta no ofrece respuestas fáciles ni un final complaciente, pero su mirada cínica, su retrato de los vericuetos del derecho y su ambigüedad moral la convirtieron en un referente del género y en una obra que sigue resultando incómodamente vigente. Ahora nos trasladamos a finales de los 80, con la única película en color de las recomendaciones de hoy, pero que sin dudas también es una buena apuesta. La caja de música. Anne Talbot, una abogada estadounidense de origen húngaro, acepta defender a su propio padre cuando es acusado de haber sido un criminal de guerra nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El caso parece absurdo al principio, pero a medida que avanza el juicio, las pruebas y los testimonios comienzan a sembrar la duda. ¿Y si su padre no es el hombre que siempre creyó conocer? Dirigida por Costa Gabras, maestro del cine político, esta película es un drama judicial con tintes de thriller psicológico que aborda uno de los temas más delicados del siglo XX, la sombra del Holocausto y la culpa heredada. Pero lejos de ser un simple alegato o panfleto, la película se centra en el conflicto íntimo de una hija enfrentada a la posibilidad de que su propio padre sea un monstruo oculto bajo la máscara de un hombre bondadoso. La cinta toma su título de un objeto aparentemente inocente que juega un papel clave como prueba en el caso, y también como símbolo del recuerdo, de la infancia y de las heridas del pasado que resurgen inesperadamente. Costa Gabras construye el relato con un ritmo sobrio, sin buscar el efectismo ni la lágrima fácil, pero dejando que cada descubrimiento cale hondo.
Jessica Lange, en una de sus mejores interpretaciones, da vida a Anne Talbot con una mezcla de determinación profesional y angustia personal, lo que le valió el premio Oso de Plata a Mejor Actriz en Berlín. Y si hablamos de premios, también hay que mencionar que esta cinta fue ganadora del premio Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín. Sin embargo, es menos conocida que otros títulos del director, como Desaparecido o Z. Pero esto no significa nada, porque su fuerza reside en cómo enfrentar al espectador con una pregunta brutal. ¿Qué haríamos si la persona que amamos resulta ser culpable de lo imperdonable? Un largometraje incómodo, sobrio y necesario, que recuerda que a veces el mayor horror no está en la guerra, sino en los secretos que guardamos en la familia. Nos despedimos ya con un retroceso nuevamente en el tiempo, exactamente a 1957, con una cinta espectacular y que incluso antes de empezar a hablar de ella, os voy a recomendar. 12 hombres sin piedad. Un jurado compuesto por 12 hombres debe decidir el destino de un joven acusado de asesinato. Si lo declaran culpable, la sentencia es la pena de muerte. 11 de ellos están convencidos de la culpabilidad, excepto el jurado número 8. Dirigida por Sidney Lumet en su debut cinematográfico, esta cinta es un prodigio de tensión y narrativa contenida. La acción transcurre casi íntegramente en una sola habitación, sin efectos especiales ni música grandilocuente. Solo 12 hombres, un caso y una discusión que poco a poco revela más sobre ellos que sobre el propio acusado. Una lección magistral de cómo el cine puede ser poderoso sin necesidad de moverse. Henry Fonda, que además produjo la película, interpreta al jurado número 8, quien no defiende la inocencia del acusado, sino que defiende el derecho a la duda, el cuestionamiento necesario antes de condenar a alguien a muerte. Frente a él, Lee J. Cobb da vida al jurado número 3, símbolo de prejuicio, la ira y la necesidad personal de tener la razón a cualquier costo. Y es que aquí está lo más brillante de la película, el cómo cada jurado representa un tipo de mentalidad o sesgo: el racismo, la indiferencia, la intolerancia, la cobardía o la apatía. Y el debate va desmontando estas posiciones con argumentos, preguntas y la confrontación de ideas. A pesar de estar basada en una obra teatral, Lumet logra crear un relato cinematográfico de los de verdad, jugando con el espacio y los encuadres de manera magistral. Más que un drama judicial, el largometraje es una reflexión atemporal sobre la justicia, el poder del diálogo y la responsabilidad individual dentro de un sistema colectivo. Su mensaje es simple y directo. Las decisiones que tomamos afectan vidas, y dar un paso atrás para cuestionar lo evidente puede marcar la diferencia entre la verdad y la injusticia. Creo que con esto ya he cubierto bastante el cupo de cintas relacionadas al género policial, judicial y thriller, por lo que el siguiente episodio tratará de algo diferente, un tema más acorde a mi gusto personal. No me lo tengáis en cuenta, porque a veces también necesito dar un poco de mí y hacer cosillas que me hagan sentirme más cómodo. Pero por lo pronto eso es todo, amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como MirBlair, que podéis dejarme en comentarios o mensaje en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase, y compartid el podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.